En el vídeo de hoy, tal como lo prometí en el último podcast en vivo que hice, que fue este 31 de marzo pasado, que solamente lo pudieron ver quienes estuvieron presentes y los que lo vieron en diferido antes del viernes de esta semana, les traigo la historia de un suscriptor del canal, que como mencioné en ese podcast, este iba a ser el primer vídeo largo del año y no el edit del podcast anterior como lo hago regularmente. Esta es la primera historia que me envían y me alegro por saber que por lo menos una persona decidió compartir su historia conmigo y con esta comunidad. Como ya saben, aquí todo mantiene anónimo. Nombres, aunque sean nombres de usuario, lugares donde viven cuando por accidente lo mencionan en el correo y no se dan cuenta, y también las personas involucradas en la historia. Esto para que si en algún momento la historia llegase a hacerse popular, no vayan a tener problemas en sus vidas personales. Recuerden que si también quieren compartir su historia, pueden hacerlo enviándolo al correo que ven aquí en pantalla. Ahora que ya todo quedó claro, comencemos con la narración. Quería comentarte mi caso, y una vez más agradecerte el contenido de tu canal. Hay cosas que pueden parecer lógicas, pero cuando te ves envuelto en ellas, agradeces tener algo más de información, y este es el caso. Soy un hombre de 38 años con trabajo estable, trabajo en mí mismo, voy al gimnasio, y he tenido multitud de parejas. No me catalogaría como una persona con baja autoestima ni mucho menos. Sin embargo, soy una persona que por causas de las malas experiencias con algunas mujeres, borré de mi cabeza la idea de casarme. Pero hay algo que deseo con mucha fuerza y es tener hijos. Hace algo más de 3 años conocí a una madre soltera en mi trabajo. Comenzó a hablar conmigo en el patio y recuerdo que un gran amigo me dijo: "Esta te quiere atrapar, tiene un hijo y tal". Yo ni le di crédito porque no pensaba en absoluto en meterme en aquel berenjenal. Pues bueno, me pidió el número y comenzó a conversar conmigo. Me hablaba todos los días. Recuerdo que una vez me propuso quedar y no cumplió, pero a los pocos días continuó insistiendo, a saber por qué. Yo tenía clarísimo a lo que iba, tener intimidad y poco más, así que comencé a darle tiempo por experimentar nada más. He aquí uno de mis defectos, ser buscador de sensaciones. Ella era de lo más detallista. Me hacía regalos, nunca me ocultó que tenía un hijo, incluso me lo presentó en una ocasión, pero poco más. A medida que pasaba el tiempo me exigía formalizar, y yo siempre le decía que no es lo que quiero. Entonces se enfadaba y me decía de terminar, y yo le decía ok, pero acababa volviendo. En múltiples ocasiones le decía que me dejara en paz. Quería terminarla yo también porque no veía futuro, y ya estaba perdiendo mucho tiempo. Pero ella insistía en que me quería y volvía, y juraba y perjuraba que eso de que fuera tan insistente y que me buscara, solo lo hacía conmigo, porque ella supuestamente es una mujer que tiene dignidad. Solo me pidió ayuda económica en contadas ocasiones, que fue cuando se quedó sin trabajo, y en cuanto al tiempo, la verdad es que me regalaba mucho de su tiempo a pesar de tener su hijo. Ella dejaba al hijo con la hermana o con la familia. El caso es que yo tenía claro que no podía tomar en serio como pareja a una persona así, más que nada porque no quería problemas de ningún tipo ni amargarme la vida a mi edad. En algunas ocasiones alguien me habló de su promiscuidad y para colmo, ella misma se jactaba de las conquistas que tuvo. A mí no me importaba porque sabía lo que tenía en mi cabeza, pero me chocaba porque siempre fui una persona tradicional y mis anteriores parejas no tenían ese perfil en absoluto. Y cada vez que se enorgullecía de sus conquistas, yo decía en mi mente, y lo dice tan tranquila. Una vez desapareció un mes y me llegó la noticia de que iba a casarse con otro. No me importó mucho porque sabía a qué atenerme con esta clase de mujeres y seguía lo mío tan tranquilo. Al tiempo volvió diciéndome que me quería y que me echaba de menos, pero aún seguía comprometida con esa persona y que supuestamente vivía en otro país y que nunca lo había visto en persona, pero me dijo que lo cortaría porque no podía hacerlo, pero que supuestamente la familia la estaba presionando. Cabe destacar que ella no me dijo nada, total que la confronté con ello de lo que me había enterado y no lo negó. También quiero destacar que antes de que desapareciera estábamos en una relación. Y yo era fiel porque no tenía intimidad con nadie más. Pero eso no sirvió de nada porque cuando volvió a aparecer, me dijo que la razón por la que hizo lo que hizo sin decirme nada era porque yo no quería formalizar. En resumen, echándome la culpa de su comportamiento. Cuando volvimos a hablar otra vez, hubo una vez en la que me pidió ayuda económica y yo até cabos. Pero sospeché y le dije que era para gastarlo con ese tipo con el que se había comprometido. Ella juró y perjuró que no. Pero no me lo creí, evidentemente. Algo que me olvidé decir es que al inicio de la relación ella me contó que el padre no quiso hacerse cargo y ni siquiera era su pareja formal. Simplemente fue algo del momento con el hermano de su propio cuñado, que se originó cuando ella estaba mal con el ex
y al poco tiempo se lió con este. Entonces cuando le fue con que estaba embarazada, él dudó, como es normal, y no quiso hacerse cargo. Este señor se casó con otra persona y tuvo sus hijos, y a ella ni el saludo le daba, así durante 9 años. En todo este tiempo de la relación, pues fui conociendo cómo era, y según mi opinión, como madre lo hacía muy bien, y se esforzaba mucho para que al hijo no le faltara nada. Me dijo que ella creció sin padre. Imagino que por eso es ese nivel de promiscuidad, por la falta de una figura paterna. Es un caso de libro, y que no quería lo mismo para el hijo. Incluso me decía que si el padre daba la cara, dejaría que viera al niño porque el niño no tiene la culpa de nada. Ella ni siquiera demandó al padre del niño para que se hiciera cargo o para dilucidar la paternidad. Algo muy sospechoso. El año pasado fue un punto de inflexión en mi vida. Se abrió una puerta dentro de mi corazón y no pude contener lo que salió de ahí. Ansias de ser padre. Una necesidad inexplicable e incontrolable. Mi cabeza me decía que el tiempo pasaba y tenía que hacerlo ya, y como no tenía planes para hacerlo a corto o medio plazo del modo tradicional y normal, tal como me han enseñado, pues opté por tomar una de las peores decisiones de mi vida. Parece que mi cerebro se desconectó de la realidad. Vi que como madre era buena y le propuse que tuviéramos un hijo. Lo gracioso del caso es que en este tiempo estábamos separados. Mejor dicho, me alejé como las 1000 veces que lo hice. Yo estaba de viaje en otro país y empezó a buscarme como de costumbre. Le dejé claras las condiciones. No me casaría legalmente, no viviríamos juntos, cada quien en su casa, y además, yo me haría cargo del niño cada día hasta el día de mi muerte. Incluso le dejé claro que si buscaba pareja, mi hijo me lo dejara a mí y que no quería que tuviera contacto con otro hombre, a lo que ella accedió y quise creerle porque vi lo mismo con su hijo. Jamás me pidió ayuda con él, ni recogerlo del colegio ni cosas así, aunque siempre me decía que quería que me acostumbrara a él y tenga cercanía. Yo le decía que no era mi hijo y que jamás podría ocupar el lugar del padre. Ella me dijo que sí a todo, pero me pidió de favor que nos casáramos por el que dirán, porque ya hizo esto una vez y no quería dañar más a sus padres. El señor al que le dice padre, en realidad es su padrastro. Su verdadero padre no se sabe dónde está. Pensé que era lo justo y accedí a la fiesta, pero sin firmar ningún papel. Esto no lo sabía nadie. Costó dinero, pero en mi opinión, era mejor perder recursos una vez que perderlo cada día durante años por casarme legalmente. Hicimos los intentos unos meses y nada, y cuando le dije que mejor lo dejáramos así, resulta que quedó embarazada. Al principio me sentí feliz, pero a medida que iba reflexionando me iba hundiendo cada vez más por mi propio egoísmo. ¿Traer un hijo al mundo así en una familia desestructurada por mi sentimiento egoísta de ser padre? No podía dormir por la ansiedad. Tenía que controlar la respiración en cada momento o sentía que me asfixiaba. Al final tuvo un aborto. Y yo no sabía cómo sentirme. Esa sensación me creó más traumas gratuitamente. Pensé que se cancelaría la ceremonia por eso, pero no fue así. Quería continuar. Y yo pues cumplí mi palabra porque eso me enseñaron desde niño, a cumplir mi palabra. Hicimos la ceremonia y ya te imaginarás cómo me sentí sabiendo que hacía eso por mi hijo y este literalmente ya no existía. Mis malas experiencias con otras chicas me llevaron a no querer unirme a nadie porque estoy muy bien solo, pero mi afán por ser padre me llevó a tomar decisiones locas. Hace unos meses aproximadamente tuvimos una discusión y me dijo, entre otras cosas, que otros tipos eran mejor que yo y que no debería desperdiciarla porque según ella valía mucho y supuestamente podría conseguir a quien quisiera. Hasta vino a mi trabajo y empezó a insultarme porque no quería contestarle el teléfono ni darle tiempo. Luego me pidió vernos otra vez para hablar, pero no le respondí. Seguía viniendo al trabajo a buscarme, pero lo hacía desde lejos para vigilarme u observarme, porque ya no se acercaba para hablarme, pero me seguía llamando de un número privado todos los días, hasta que la bloqueé. Ahora ya no me viene a buscar. Por mí es mejor porque no sabe que su ausencia hace que me desintoxique, y cuando quiera volver, ya ni con la intimidad de película que me daba, lo logrará. Ya estoy consciente. Siempre lo estuve realmente, pero ese año en cuestión perdí el control por mi sentimiento de paternidad. Cuando decidí hacerlo del bebé, sabía perfectamente que no era una buena decisión, pero se ajustaba a todo lo que yo quería tener. Pensé que era lo más fácil para poder ser padre, un hijo sin atarme a nadie.
Me engañaba a mí mismo diciendo que los matrimonios terminan en divorcio y crían a los hijos por separado, y no hay problema, y que yo también podía hacerlo así. Pero me pudo el sentimiento tradicional de crear una familia bien, y no con hermanastros y padrastros. Muchas gracias por escucharme. Te cuento esto porque en tu podcast dices pseudofamilia, y eso me hizo pensar. Muchas gracias a ti por haber compartido tu historia conmigo y permitir que la comparta con la comunidad. Ahora vamos a ver puntos importantes a tener en cuenta y sugerencias tanto para ti como para la comunidad. Ahora sí, vamos a analizar los errores que cometió la persona que me envió su historia y también les daré sugerencias para que no pasen por lo mismo, y si están pasando por esto, entonces evitar que les vuelva a ocurrir o también cómo salir de esta situación. El primer error es querer estar con una mujer solo porque se te está abriendo de patas. No, no y 1000 veces no. Ya les he dicho que un hombre altamente masculino que se respeta nunca va a estar cayendo en este tipo de trampas, porque esa clase de hombres no está con cualquier mujer, solo lo hace con su mujer. Y cuando digo su mujer, me refiero a su pareja formal. Nosotros solo tenemos intimidad con ella. ¿Por qué? Muy simple, porque nosotros sabemos identificar a una mujer que merece estar con nosotros, que merece nuestro tiempo, que merece nuestra atención, a una mujer que para lo único que sirve es como una muñeca inflable. Y yo sé muy bien que ustedes entienden a qué me refiero cuando digo muñeca inflable. Sabemos identificar muy bien sus artimañas y tenemos unos estándares tan altos que incluso preferimos vivir toda nuestra vida solos a pasarlo con una mujer que solamente nos va a dar dolores de cabeza. Y la mujer que está con nosotros, si lo está, es porque lo permitimos. Y lo permitimos porque es una mujer que en vez de ser una piedra en el zapato, es nuestra mano derecha y nos apoyamos el uno al otro. Esto es lo que diferencia a un hombre altamente masculino de uno que no lo es. Y si ustedes están aquí formando parte de esta comunidad, es porque quieren ser hombres altamente masculinos y no uno más del montón. Segundo error, si tú quedas con una mujer y resulta que no aparece, ¿por qué vergas le sigues respondiendo sus mensajes? No man, ahí muere cualquier oportunidad. Si una mujer te hace eso, es porque no te valora, no valora tu tiempo, y el tiempo es lo más importante que tenemos porque eso no se recupera nunca. Así que si tú quedas con una mujer y esta te cancela una hora antes o incluso hasta un día antes, ¿qué te sugiero que hagas? Observar si te dice que lo dejen para tal día. No que te diga, bueno, otro día organizamos, o cualquier otra cosa similar a esa que sea ambigua. ¿Por qué? Porque con eso te está diciendo que no eres importante y que tu tiempo tampoco lo es para ella. Si es concreta diciéndote que lo pasen para tal día, ok, está bien, se lo pasas por esta vez, pero si vuelve a hacer lo mismo, yo te sugiero que dejes eso ahí. No le contestes más, porque así va a seguir hasta el infinito, porque tú lo estás permitiendo. El otro caso es que un par de horas o minutos antes de la fecha te diga que no puede ir. Ahí también muere el asunto. Déjala en visto y borra su número. Los peores casos son cuando ni siquiera te responden ni te avisan nada. En esos casos, yo lo que haría es bloquearla directamente, porque eso es una falta de respeto. Tercer error. En el vídeo de las madres solteras les dije el comportamiento exacto que tienen ellas cuando recién están empezando la relación, y su comportamiento es el de una jovencita de 20 años enamorada. Te va a dar regalos, te va a dar toda su atención, incluso va a dejar de hacer cosas solo por ti. Pero eso es temporal, porque cuando se le acabe su romanticismo, va a mostrar cómo es realmente. Sin embargo, eso no es lo que quiero resaltar aquí. Lo que quiero resaltar aquí es el hecho de que ella es una madre. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay mujeres que son capaces de dejar a sus hijos al cuidado de otra persona solo para ir a tener intimidad contigo. Y en los peores casos, es capaz de dejarlos solos. Si una madre hace eso con sus hijos, ¿qué puedes esperar? ¿Qué puedes esperar de una mujer que deja al cuidado de otros, o en el peor de los casos, completamente solos, a lo más importante que tiene en su vida, que son sus hijos? ¿Puedes esperar algo bueno de una mujer así? Cuarto,
Una persona que va y viene repetidamente es porque no se respeta a sí misma y está buscando ser útil o valorada por los demás. Esta clase de personas son las mismas que cuando ven que vas en serio con lo de terminar, te vuelven la vida imposible y se convierten en acosadoras o, en el peor de los casos, amenazan con quitarse la vida o amenazan con denunciarte. Y como somos hombres, nos toca aguantarnos, porque si vamos a denunciarla, lo más probable es que se rían en nuestra cara y nos manden a la casa. Así que mucho cuidado cuando veas ese comportamiento. Si se va, no le permitas volver e ignora todas las amenazas que hagan. Es más, esta sugerencia que te voy a dar te va a ayudar muchísimo en la vida. Grábalo todo. Tú tienes un móvil, porque probablemente estés viendo este video desde uno. Así que usa la tecnología y empieza a grabar todo. Si hay alguna riña, aunque sea un problemita pequeño con esa mujer, aunque sea insignificante, saca tu móvil y empieza a grabar. Pero hazlo disimuladamente, no lo hagas tan evidente, porque si lo haces evidente, lo más probable es que se cohíba y ya deje de estar diciendo las cosas que estaba diciendo antes de que empezaras a grabar. Así que tienes que tener mucho cuidado. Además, aquí no hay problemas con intimidad de nadie, porque es a ti a quien te está pasando las cosas. Tú eres al quien están insultando y agrediendo en ese vídeo. Así que no vas a tener ningún problema legal con que la privacidad y no sé qué cosas. No, porque a ti es a quien te están haciendo esas cosas en esa grabación. Así que usa tu móvil, graba todo, porque, banda, esa es la única solución verdadera que nosotros tenemos ante ese tipo de situaciones. Porque la ley a nosotros los hombres no nos ampara. Literalmente nos dejan morir a causa de una violencia de ese tipo. Así que mucho cuidado. Es más, tuviste que haber tenido mucho cuidado antes de haberte metido con esa mujer. Pero si ya estás metido en el problema, lo mejor que puedes hacer es usar tu móvil. Porque pueden pasar dos cosas. La primera es que te denuncie por violencia, aunque tú no hayas hecho absolutamente nada. Y la segunda es que amenace con quitarse la vida o con hacerse daño. Así que tú tienes que tener esas evidencias y esas pruebas para que cuando te lleven a un juez, tú tengas pruebas y evidencias con que defenderte, porque de lo contrario estás hundido y te vas a ir a la cárcel por falta de pruebas, por falta de evidencia, porque ahora ya no es de que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora tú como hombre eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Así que tienes que tener eso en cuenta e ir con mucho cuidado, con mucha precaución en estos momentos, y más cuando pase el tiempo, porque ahorita esto está complicado, pero más adelante se va a poner peor. Estoy prácticamente seguro de esto. Quinto, ayuda económica. Escuchen, banda, nunca, pero nunca le des dinero a mujeres de esta clase. ¿Por qué? Porque en el mismo momento en el que lo hagas, aunque sea solo por una vez, ya caíste en su trampa y te va a seguir pidiendo una y otra y otra y otra vez hasta que se canse o hasta que tú digas ya no más. Y aun cuando tú digas ya no más, lo va a seguir haciendo, porque como ya lo hiciste en un inicio, entonces ahora te va a presionar. Y peor si es una madre soltera. Tú rehúsate a hacer eso desde el primer momento en el que te lo pide, aunque sea la primera vez, no importa, rehúsate. Y lo más probable es que cuando lo hagas no te vaya a volver a pedir nada. Tal vez haga un segundo intento, pero como ves que sigues firme, no lo va a volver a hacer otra vez. Pero tienes que ser firme, decir no con seguridad, no que salgas con esa babosada de que es que ahorita no tengo dinero. No seas pendejo, mijo. Sexto, promiscuidad. A ver, una mujer que es promiscua no es buena idea ni siquiera considerarlo. ¿Por qué? Porque al inicio va a hacerlo contigo hasta saciarse. Pero cuando tú estés cansado o simplemente cuando no quieras porque no tienes ganas, ¿qué crees que va a hacer ella? Se va a ir con otro. Ella no te va a estar insistiendo, porque la promiscuidad es un problema psicológico que ya se tiene y eso no se quita así tan fácil. Y estar con una mujer que mientras está contigo también está con otros, sinceramente eso es algo repugnante. Séptimo,
Asegúrate que la mujer con la que estás tenga padre, que sea su padre biológico y no cualquier padre, sino que sea un verdadero hombre, que cuida y protege a su hija, la educa con respeto y también con mano firme, para que sepa cómo es que funciona el mundo real. En resumen, tiene que ser un padre alfa o un padre sigma, no un beta. Porque los betas no tienen la suficiente dureza ni para educar a sus hijos, ni para corregirlos, y mucho menos para protegerlos. ¿Por qué debes asegurarte de esto? Porque toda mujer que crece con ausencia de figura paterna, aun cuando el padre esté presente, siempre termina convirtiéndose en mujeres que no respetan a su hombre. Porque si no respeta al primer hombre de su vida, que es su padre, ¿por qué crees que te va a respetar a ti? Octavo y último, banda. El sentimiento de paternidad en un hombre se despierta a partir de los 25 años y cada vez se incrementa más, aunque lo trates de ocultar. Tarde o temprano vas a querer dejar descendencia. ¿Por qué? Porque esto es naturaleza humana, así de simple. El hombre y la mujer que hayan eliminado ese sentimiento de paternidad es porque tienen un trauma pero tan severo que ya no se los puede considerar como personas normales, porque no lo son, por la sencilla razón de que se han quitado algo que forma parte de la vida misma. En resumen, han hecho algo que es antinatural. Pero como tú eres una persona que no ha tenido ese tipo de traumas, tarde o temprano vas a querer ser padre y el sentimiento te va a llegar tan fuerte que vas a querer serlo, pero sin que la mamá de tu hijo esté presente. ¿Por qué? Porque recuerden en qué época estamos viviendo, donde uno ya ni siquiera se puede acercar a una mujer con tranquilidad, porque lo más probable es que esta mujer vaya y te denuncie. Así que uno ya no puede hacerlo. Tiene que ir con muchísima cautela, con muchísima precaución, porque la situación ahorita está demasiado complicada. Y aquí es cuando se toman una de las peores decisiones que uno puede tomar en la vida: criar a un hijo solo. Y aquí no estoy mencionando a los hombres que les tocó ser padres solteros porque les tocó, ya sea porque la mamá murió en el parto o porque la mamá sencillamente abandonó la situación y desapareció. Aquí no estoy tocando ese tema. Aquí estoy tocando el tema cuando tú como hombre estás decidiendo ser padre soltero, criar a tu hijo solo. ¿Y cómo lo hacen? Alquilando un vientre. O en el peor de los casos, que es la situación de la persona que nos envió su historia, es quedarte con una mujer, tener hijos con ella, en resumen, que no sea una familia nuclear. ¿Qué significa una familia nuclear? Donde estás tú como el padre, donde está ella como su madre y donde está tu hijo. Eso es una familia nuclear. Padres biológicos junto a su hijo, criando a su hijo y cuidando a su familia. Eso es una familia nuclear. Pero aquí no existe eso. ¿Por qué? Porque aunque se junten, no es una familia que se pueda considerar como familia, y muchísimo menos si es con una madre soltera, porque es que desde ahí ya no se puede considerar como una familia nuclear, porque ella ya tiene su hijo de otro hombre. Así que ese niño de ese otro hombre ya no forma parte de la familia, porque la familia sería ella con su hijo, y también estaría la otra familia que es ella contigo y el hijo que tienen en común. O sea, serían como dos familias dispersas ahí. Por eso es que yo le llamo pseudofamilia, porque eso no se puede considerar familia, y esto genera un problema muy grave para el niño. Escuchen, banda. Un niño, para que crezca saludable, tiene que estar en un hogar donde exista el amor, donde exista el respeto y donde exista la educación. Si un niño carece de cualquiera de estas tres cosas fundamentales, va a pasar lo que estamos viendo hoy en día, y que les aseguro que va a ir de mal en peor, que son todos esos movimientos que existen y que seguro habrán más en el futuro. Las feministas, los de género fluido, los transexuales, los asexuales, todos esos movimientos ridículos y sin fundamentos que hay, es porque esas personas, cuando fueron niños, les faltó en su hogar esas características que tiene que tener una verdadera familia. Les faltó el amor, o les faltó el respeto, o les faltó la educación, o incluso les faltaron las tres. Y aquí añadamos también ausencia de padre, ya sea del padre o de la madre. Del padre si es mujer, de la madre si es hombre. Así que, banda,
Si realmente quieren hacer un cambio beneficioso para ustedes y para el mundo, no estén trayendo niños al mundo si vas a vivir en una familia destruida o una pseudofamilia, en una familia donde hay padrastros, donde hay madrastras, donde hay hermanastros y una mezcla absurda de cosas sin sentido. Y listo, banda, eso fue todo por el video de hoy. Recuerden enviar su historia al correo que ven aquí en pantalla y por favor estén atentos a la redacción, gramática, etc. Lean y relean lo que van a enviar antes de hacerlo para que yo pueda entender qué es lo que están diciendo y no tener que modificar cosas para que se comprenda. No siendo más, banda, espero que este video les haya gustado y nos vemos en un próximo video o podcast en vivo. Hasta pronto.